En este caso vamos a trabajar con la idea de los triángulos oblicuángulos. A diferencia de los triángulos rectángulos que habíamos trabajado, donde teníamos un ángulo de 90, aquí podemos ver en los triángulos oblicuángulos que es el que nos va a hacer. Observen que ninguno de los tres ángulos está cumpliendo con la idea de ser un triángulo, un ángulo recto, un ángulo de 90. Entonces, este amiguito que está aquí ya va a dejar de servirnos, es decir, vamos a quitarlo, vamos a darle cuello. Ya que no lo tenemos aquí, nos dedicamos ahora sí a pensar cómo vamos a trabajar con este que tenemos aquí. Para los triángulos oblicuángulos, ya las razones trigonométricas como tal, como las conocimos, con el cateto opuesto, con el cateto adyacente y con la hipotenusa, dejan de tener sentido, porque si observan aquí ya no hay catetos y ya no hay una hipotenusa, aunque pareciera, pues observamos que aquí no hay un ángulo de 90. Entonces nos vamos a enfocar a trabajar con las que se conocen como ley del seno y ley de coseno, que siguen usando razones trigonométricas, pero las utiliza de una forma diferente. La ley de seno se establece de la siguiente manera. Es muy sencilla de recordar, es muy fácil de recordar, porque si ustedes observan la manera tradicional de escribir un triángulo, van a observar que al lado A se le opone el ángulo A, al lado B se le opone el ángulo B y al lado C se le opone el ángulo C. Recordando esa idea, porque así lo van a tener en sus libros donde puedan investigar o incluso en internet, pues la relación que se genera es la siguiente. A tiene una relación muy estrecha con el seno del ángulo A. Y esto es igual a la relación que tiene el lado B con el seno del ángulo B. Y al mismo tiempo también es igual a la relación que tiene el lado C con el seno del ángulo C. Observen entonces que es muy sencillo de recordar. A con el ángulo A, B con el ángulo B y C con el ángulo C. ¿Qué puede pasar? Que no esté de esta forma, que estén al revés. Seno de A entre A, seno de B entre B o seno de C entre C. No importa, a final de cuentas, al ser una igualdad, se sigue manteniendo, solamente le estamos dando la vuelta. Sea como aparezca en sus libros, en internet, donde lo encuentren, esta relación es la que va a perdurar. ¿Por qué la necesitamos o por qué la utilizamos de manera repetitiva? Porque esta igualdad, si ustedes se fijan, la podemos ir separando, por ejemplo aquí, y observen que se genera una igualdad donde aparecen 4 valores. Y cuando yo necesito encontrar un valor, siempre aparecen otros 3. Y eso, si ustedes recuerdan, me permite trabajar con una regla de 3. Puede ser que no tome a estos compañeritos y que tome a estos de acá. Observen que se vuelve a generar lo mismo, una igualdad, 4 valores y ahora tal vez, no sé, vamos a suponer, quiero encontrar este. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vuelvo a tener otros 3 valores y vuelvo a trabajar una regla de 3. Entonces, la ley de seno se basa en un trabajo de regla de 3. Puedo tomar esta pareja, puedo tomar esta pareja, o inclusive, aunque están lejitos, también existe la manera de relacionar a esta otra pareja. Porque al final de cuentas, recuerden que estamos trabajando con puras igualdades. Esto es igual a esto es igual a esto, pero también esto es igual a este que tenemos aquí, que es la última pareja que acabamos de escribir. Pero entonces, para que yo pueda trabajar entonces con la ley de los senos, observen que dijimos que en cada caso necesito 3 valores. ¿Cuáles pueden ser esos 3 valores? Bueno, tenemos 2 opciones. La primera opción es contar con 2 lados, ¿sí? Y un ángulo. Pero este ángulo tiene que ser opuesto a uno de los lados que tengo. ¿Okay? Voy a ponerlo entre paréntesis. Opuesto, aunque esto parece una R, opuesto a uno de los lados que tengo. Lo voy a poner de esta manera para entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, yo tengo el lado A y tengo el lado B. Para poder trabajar una igualdad necesito tener a uno de estos 2 ángulos. ¿Por qué podría pasar o qué podría pasar si no se cumple esto? Imagínense, puedo tener A, puedo tener B, pero puedo tener al ángulo C. Y observen que entonces ya no puedo tomar una parejita.
porque tengo un valor en cada uno de ellos. Ahora, si tengo A, tengo B y tengo el ángulo A, ya tengo a estos tres valores. Puedo encontrar el cuarto. Si tengo a B, tengo a C y además tengo el ángulo C, ya tengo a estos tres valores. Ya puedo encontrar al que me hace falta. Entonces, repetimos. Primera opción, dos lados y un ángulo. Recordando que este ángulo tiene que ser opuesto a uno de los lados que tengo. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción para trabajar la ley de los senos es tener dos ángulos. Aquí sí puse. Y un lado. Aquí, ¿por qué este no tiene restricción? Pues imagínense. Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B, pero tengo el lado C. Ojo, recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. Quiere decir que si este suma o tiene valor 40 y este tiene valor 70, entonces ya tengo 40 más 70, 110. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 70. Entonces ya conozco este valor. Entonces ya puedo trabajar con esta igualdad. Observen entonces, por eso aquí no hay una restricción. Aquí puedo tener dos ángulos y un lado, pero este lado puede ser cualquiera. Aquí no hay ninguna restricción de ningún tipo. Ahora, vamos a poner un ejemplo numérico. ¿Cómo lo puedo trabajar? Vamos a inventar uno. Vamos a decir que A vale, bueno, primero vamos a enfocarnos en una opción. Vamos a pensar en la primera opción. Vamos a decir que el ángulo A vale 7 centímetros. Vamos a pensar que el lado C vale 9. Y como mi primera opción me dice que el ángulo tiene que ser opuesto a uno de ellos, entonces solamente puedo poner el ángulo A o el ángulo C. Vamos a elegir el ángulo C y vamos a poner 80 grados. Regresamos entonces aquí. ¿Cuáles de los datos tengo para trabajar? Tengo A, tengo C y tengo el ángulo C. Entonces observen que esta es la igualdad que voy a necesitar. Ponemos el valor del lado A, que es 7. Ponemos el valor, vamos a poner aquí todos. Ponemos el valor del lado C, que es 9. Y abajo del lado C vamos a poner el seno de los 80 grados que aparecen ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? El seno del ángulo A. Eso es lo que estaría buscando. ¿Cómo lo resuelvo? Vamos a ponerlo por aquí. Recuerden que esto es una regla de 3, por lo tanto, valores cruzados se multiplican y divido entre el que me sobra. Seno del ángulo A es igual a 7 por el seno del ángulo de 80 grados y todo eso dividido entre 9. Seno del ángulo A es igual a 7. Usamos nuestra calculadora para ubicarnos. Aquí aprendemos seno, ¿dónde está seno? Aquí está seno de 80 y eso nos da 0.98. 7 por 0.98 y todo eso entre 9. Seno del ángulo A es igual, vamos a hacer las operaciones, 7 por 0.98 es igual a 6.86 y eso lo vamos a dividir entre 9, lo cual me da 0.76. Aquí está. Pero observen que lo que tengo aquí es el seno de un ángulo. Pero como a mí me interesa el ángulo, usamos entonces la función inversa. Seno inverso de 0.76 es igual a ¿cuánto? Vamos a ponerlo aquí. Recuerden, aquí usamos la tecla Shift. Seno, aparece el seno inverso. Y ponemos el 0.76.
49.76. Y eso nos va a dar 49.46. Y ya tenemos el ángulo A. Entonces observen nuevamente que tomamos la primera opción, nos encontramos dos lados, un ángulo que cumple con esta condición y encontré la igualdad que me... ¿Qué puede pasar? Pues que en vez de tener la primera opción, tengamos la segunda opción. Tengamos dos ángulos y un lado. Vuelve a pasar lo mismo. Buscamos la igualdad que me conviene, sustituimos los valores y encontramos aquel valor que nos haga falta encontrar. Y así como resolver un triángulo rectángulo con razones trigonométricas era hallar los tres lados y los dos ángulos, resolver un triángulo oblicuo-ángulo pues es tener también sus tres lados y sus tres ángulos. En este caso ya tenemos nuestra primera opción, que es la ley de los senos. Vamos a borrar tantito aquí la pizarra y vamos a pasar a la ley de los cosenos, que también tiene sus pequeñas reglas, pero vamos a observar que por lo general son cuestiones numéricas que hay que cuidar. Una regla muy importante es que realmente no tenemos las formulitas. Lo que realmente interesa es el manejo que le demos de ellas para que puedan darnos los resultados que necesitamos. Vamos a ver, la ley de los cosenos también está pensado para trabajarse mediante formulitas. Aquí tenemos que establecer tres formulitas. Vamos a empezar con la siguiente. No son difíciles de recordar. Por ejemplo, quiero el lado A, entonces voy a empezar con A al cuadrado y voy a tener la suma de B cuadrada más C cuadrada y le voy a restar el doble del producto de estos dos, es decir, B por C. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar por el coseno de el ángulo que estoy buscando, coseno del ángulo A. ¿Sí? Pueden quedarse, observar un poquito cómo es la fórmula, porque las tres que vamos a manejar son muy similares. Observen la relación que tenemos, observen que los valores que aparecen aquí son exactamente iguales aquí. Ahora, ya que ya tuvieron su tiempecito para observarlo, noten que si ahora en vez del lado A yo quiero buscar el lado B, la estructura es la misma. Voy a tener solo que ahora en vez de B, como es el que estoy buscando, ahora va a aparecer A al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces ¿quién? En este caso, A por C. Y va a aparecer el coseno de ¿qué ángulo? Del ángulo B. ¿Sí? Y si fuera la C, pues tendría, ya no puede ir la C aquí. ¿Quién va a ir? A y también va a ir B. Menos dos veces ¿quién? A por B. Y por último va a aparecer el coseno de ¿quién? Pues el coseno del ángulo C. Observe que las tres fórmulas son totalmente igualitas. Lo único que cambia, pues obviamente, es el valor que estoy buscando. Si estoy buscando A, pues aquí no va a aparecer A más que en el ángulo. Si estoy buscando B, B no va a aparecer aquí más que en el ángulo. Y si estoy buscando C, pues C no va a aparecer aquí más que en el ángulo. Entonces, para que yo pueda trabajar con la ley de los cosenos, ¿qué necesito? También voy a tener dos opciones. Mi primera opción, observen la fórmula que tenemos ahí. Para que yo pueda trabajar la primera opción, observo qué necesito. Observen que si quiero a este de aquí, necesito conocer a B y C. Entonces, mi primera opción es conocer dos lados y un ángulo, que es el ángulo A. Dos lados y un ángulo. Pero ese ángulo, ¿qué condición tiene que cumplir? Observen, si conozco a A, bueno, en este caso, si conozco a B y conozco a C, observen que el ángulo A queda en medio de ellos. Entonces, este ángulo tiene que estar
contenido entre los dos lados que conozco. ¿Sí? Imagínense que estamos trabajando con el B. Quiere decir entonces que conozco a A y conozco a C. ¿Qué ángulo necesito conocer? El ángulo B, es el que me están pidiendo. Imagínense que estoy buscando el lado C. Entonces, tengo el lado A, tengo el lado B y estoy necesitando el ángulo C. Observen que por eso me están solicitando esto en mi primera opción. ¿Y cuál sería mi segunda opción? Vamos a ponerlo aquí también. Segunda opción, pues tener los tres lados del triángulo. ¿Por qué es mi última opción? Bueno, porque si yo tengo los tres lados del triángulo, puedo poner el valor en A, puedo poner el valor en B y puedo poner el valor en C. Y puedo encontrar tranquilamente, o puedo despejar más bien el coseno de A y encontrar el ángulo A. Pero también puedo sustituir aquí en la segunda fórmula y encontrar el coseno de B y por ende el ángulo B. Y pasa exactamente lo mismo en la tercera fórmula. ¿Cómo la aplicamos? Vamos a inventarnos un problemita. Esperemos que no salga medio extraño el problemita. Vamos a ver, ¿dónde lo ponemos para no borrar algo importante? Pues vamos a tener que usar este pedacito de pizarra que nos está... Vamos a ver. Hace ratito usamos la primera opción. Creo que la primera opción sería bastante agradable para que ustedes puedan hacerla solos. Vamos a despejar y vamos a usar entonces la segunda opción. Puede ser que sea la que más se les complicaría. Entonces vamos a imaginar que conocemos el valor del lado A. Podría ser 5. Vamos a pensar que conocemos el lado B, que es 7. Y vamos a pensar que el lado C termina siendo 9. Vamos a imaginarnos, vamos a ver si no nos resulta un triángulo imposible. Esperemos que no. Bueno, ya que tenemos entonces esos valores, seleccionamos con cuál de las fórmulas queremos trabajar. Vamos a trabajar con la del medio. ¿Sí? Ya que tenemos a B, aquí está, tenemos a A y también tenemos es igual a A, que vale 5, 5 al cuadrado, más C, que es 9 al cuadrado, menos 2 veces A por C, donde A es 5 y B es 7, y todo eso multiplicado por el coseno del ángulo, el ángulo B. Ahí está. Vamos a ir resolviendo operaciones. 7 al cuadrado, 49, 5 al cuadrado, 25, y 9 al cuadrado es 81. Menos 2 por 5, 10. Y 10 por 7, 70. 70 multiplicado por el coseno del ángulo B. Vamos a dejar ese paréntesis. Hacemos las cuentas, ¿no? 49 es igual a 25 más 81 menos 70 por coseno de B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que aquí necesitamos dejar solito al coseno de B. Entonces, estos dos se pueden sumar. Este valor no, porque recuerden que está multiplicando el coseno. Entonces, 25 más 81 me daría 80 más 20 es 100, 5 más 1. Tendríamos 106 menos 70 por el coseno de B. Este que está aquí, como es positivo, lo pasamos como negativo y vamos a tener 49 menos 106 igual a menos 70 por el coseno de B. ¿Qué sigue ahora? Pues la resta. A 49 le quitamos 106. ¿Cuánto me va a quedar? Recuerden, signos distintos, restamos.
el más grande es el 106, que es negativo, entonces voy a tener menos, en vez de plumón, menos, y a 106 le quito 49. Si fuera 50 sería 56, entonces aquí tendríamos menos 57. ¿Sí? ¿No me creen? ¿Quieren comprobarlo? Lo pueden hacer. Aquí está, 106 menos 49 y tenemos al 57. Ahí está para no fallar. Y esto es igual a menos 70 por el coseno de B. Ahí está. Observen que los dos son negativos. Entonces podemos cancelar el negativo. Y todo se vuelve positivo. Aquí al igual. Vamos a poner el shish por aquí arriba. Síganme aquí la cámara, por favor. Bueno, vamos a repetir. 57 es igual a 70 por el coseno. Ahí está. Como el 70 está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Coseno de B. Hacemos la división. Dividimos 57 entre 70 y nos da 0.81. 0.81 es igual al coseno de B. Nos vuelve a suceder lo que teníamos en la idea de los senos. Observen que tengo el coseno de un ángulo, pero yo quiero el ángulo. Entonces nuevamente usamos el inverso. Coseno inverso de 0.81 y ponemos cuánto va a ser el igual. Lo calculamos, recuerden, usamos la tecla Shift. Con coseno aparece coseno inverso y pues aplicamos el 0.81 y eso nos da 35.90. Ahí está, 35.90. Entonces acabamos de encontrar uno de los ángulos, que es justamente el ángulo B. ¿Sí? Ahí está, el ángulo B vale 35.90. ¿Qué pasa si quiero encontrar el ángulo A? Hago exactamente lo mismo, pero con el que está aquí arriba. ¿Qué pasa si quiero el ángulo C? Pues hago exactamente lo mismo, pero con el que está aquí abajo. La ley de seno y ley de coseno tienen mucho que ver con, repito, triángulos oblicuángulos. Y tenemos que cuidar mucho qué opciones tenemos para trabajar. Eso me va a permitir decidir si necesito la ley de seno o necesito la ley del coseno. ¿Sí? Y pues vamos a ir practicando esto con los ejercicios que les voy a ir enviando. Entonces, al menos por ahora, eso es todo.